Muy buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, Caterín. ¿Cómo estás? Son las 7 en punto. Vamos a darle unos minuticos a ver si nos llegan los compañeros e iniciamos nuestra sesión del día de hoy. Bueno, profe, quería aprovechar para hacerle una consulta. Dime. Fui a la plataforma a revisar la clase pasada y no la encontré. ¿En sesiones en línea, en grabaciones, no la encontraste? No, señora, no me aparece. Bueno, regálame un segundito. ¿Me recuerdas el número de la ficha, por favor? 2879517. ¿2879517? 2879517. Profe, yo estuve mirando y organizando pues mi papelería de física y hoy esas actividades se ven muy peludas. Ay, no, para nada. Para nada, para nada. Usted en la clase pasada explicó la actividad 2. Es que como no pude ver la clase, la Así. grabación, no recuerdo. No te preocupes que hoy hacemos una retroalimentación nuevamente, ¿vale? No te vayas a... Bueno, gracias. Vale, regálame un Pero, minuto pero para sí estaba mirar. en lo correcto que no está, o Sí, será que no déjame la mirar a vi. ver qué fue lo que pasó. Déjame mirar. Gracias. Bueno, entonces volvemos. Regálame, Caterín, 5 minutos y nuevamente subo la grabación y confirmamos que esté efectivamente en la plataforma, ¿vale? Gracias. Bueno, listo. Entonces, muy buenas noches para todos los que van llegando. Vamos entonces, primero que todo, a iniciar grabación. Bueno, ya tenemos entonces iniciada grabación. Regálenme aquí un segundo, vamos a darle 2 minuticos más que terminen, van llegando ya sus compañeros, entonces regálenme 3 minuticos por favor.
Bueno, entonces nuevamente muy buenas noches, señores. Hoy estamos en nuestra segunda sesión de la transversal de Física, Ciencias Naturales. Vamos primero que todo a compartir las diapositivas. Bueno, entonces iniciamos en esta transversal. Entonces, la semana pasada vamos entonces a iniciar y a medida que vamos avanzando, pues vamos mirando qué dudas e inquietudes pues van presentando. Vamos a retroalimentar inicialmente lo que iniciamos a ver la semana pasada sobre el objetivo que tiene la competencia de física, ciencias naturales. Entonces recordamos desde la semana pasada que el objetivo de esta transversal es la aplicación de conocimientos de las ciencias naturales de acuerdo a las situaciones del contexto productivo y social. Basado en este componente, vamos a desarrollar durante el desarrollo de las diferentes actividades para poder generar las diferentes evidencias, generamos entonces 4 resultados de aprendizaje. Entonces buscamos poder generar un resultado de aprendizaje primero basado en identificar los principios y leyes de la física en la solución de problemas de acuerdo con el contexto productivo. Segundo, solucionar problemas asociados con el sector productivo con la base en los principios y leyes de la física. Tercero, verificar las transformaciones físicas de la materia utilizando herramientas tecnológicas. Entonces, es importante que ustedes puedan determinar en dónde es que estamos y en dónde encontramos dentro de su plataforma todo lo que tiene que ver con el componente de física. Y entonces aquí nos vamos a el componente que tiene que ver en la fase de planeación. Y en la fase de planeación ustedes van a encontrar la actividad de proyecto número 3 y ahí van a encontrar el material de formación. Para la realización de estas actividades que tienen que desarrollar, se van a concentrar totalmente en el material de formación, la ciencia de las cosas. En la sesión pasada, pues vimos todo el componente del material de la ciencia de las cosas, teniendo en cuenta que es un material muy didáctico, muy simple, muy sencillo, muy claro, que deben ustedes, se pueden orientar para la realización de sus diferentes actividades a partir de este material. Este material tiene 7 capítulos y entonces, pues, retroalimentemos a lo que hablábamos la semana pasada. Tenemos un capítulo frente a todo lo que es el concepto general de la física, comprendiendo ese concepto de la física desde la ciencia exacta que estudia y describe el comportamiento de los fenómenos naturales que ocurren en nuestro universo. Y tenemos 4 componentes que la física estudia basados en lo que es la energía, la materia, el tiempo y el espacio. Otro capítulo que lo pueden visualizar, que maneja la cinemática, y esa es la rama de la mecánica que describe todo el movimiento de los objetos sólidos, y ahí entonces ustedes encontrarán en este capítulo todo lo que tiene que ver con los conceptos básicos, con lo que significa todo lo que es el movimiento uniforme, con el movimiento uniformemente acelerado y, en fin, todos los conceptos básicos que tienen que ver con la cinemática. Luego, en el capítulo 3 aparece el concepto de la dinámica, que obedece al movimiento en física, refiriéndose a la relación que existe entre los acontecimientos, las causas que provocan los cambios en este universo que se desarrolla. Entonces, a veces, y aquí ya vuelvo nuevamente a repetir,
lo que hablamos en la sesión pasada, y es en esa capacidad de entender por qué en este proceso de formación técnica aparece esa transversal que es física. Y la física estudia absolutamente todos los fenómenos naturales que tiene el universo. Y basado en ese concepto, estos fenómenos son los que hacen posible y que han hecho posible durante tantos años y tantas generaciones que el ser humano avance, descubra las mejores maneras de vivir. Así que alrededor y en la cotidianidad vida de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros, vamos a encontrar que todos estos fenómenos que nos genera el universo y que están y que los estudia la física, que es una ciencia exacta, entonces ahí vamos a encontrar por qué es que caminamos, por qué es que tenemos y generamos tantos procesos y movimientos basados en qué, en la energía, en la materia, en el tiempo, en la fuerza. Y eso es lo que provoca muchos de los procesos que realizamos cotidianamente y que pues por el diario vivir y la cotidianidad del ser humano, pues no nos detenemos a pensar. Y esto pues también se aplica al contexto productivo. Así que en este material de la ciencia de las cosas es muy importante que ustedes basen el desarrollo de todas las actividades en leer este componente, porque es muy completo, es un material muy sencillo, muy fácil de entender para que ustedes puedan realizar sus diferentes evidencias. Aquí también van a encontrar un capítulo muy importante. Profe, disculpe, ¿nos está compartiendo otra pantalla? No. Ya, muchas gracias, disculpe. Aquí les estoy compartiendo lo que vimos la semana pasada sobre el material La Ciencia de las Cosas, pero pues perfectamente si quieren, acá les puedo compartir pantalla para que recuerden, y aquí ustedes me confirman si efectivamente están visualizando la plataforma y están viendo el material de formación La Ciencia de las Cosas. ¿Me confirman, por favor? Sí, profe. Bueno, entonces, eso era lo que les estaba comentando, que pues vimos en la sesión pasada, y vimos todo este componente que tiene el material de formación, la física con todos sus componentes básicos, todo lo que es el componente de la cinemateca, todo lo que tiene que ver con la dinámica, todo lo que tiene que ver con la conservación de la energía, la termodinámica, y entonces aquí aparecen esos nuevos componentes. Entonces, el mundo y el desarrollo del ser humano arranca con unos teóricos físicos, matemáticos, que empiezan a buscar y estudiar todos estos fenómenos de la naturaleza, y aquí es donde aparece un autor muy importante que lo vamos a ver, y es en el concepto de la dinámica lo que significa para el mundo Isaac Newton. A él le debemos esos componentes principales de las leyes que se generaron y a lo que finalmente le llamamos el fenómeno de la dinámica. Pero luego, en ese proceso de la conservación de la energía, que es el capítulo 4, empezamos a descubrir los procesos de transformación que tiene la energía y empezamos a mirar y generamos ese principio de la conservación de la energía que está dado a que la energía no se crea ni se destruye, sino se transforma. Y en ese proceso de transformación, el ser humano, unido a todo el estudio y a la generación de los fenómenos del universo, entonces llegó a conceptos y a nuevos conceptos como es la termodinámica, a nuevos conceptos como es el electromagnetismo y a nuevos conceptos como son las oscilaciones y ondas, que son procesos mucho más desarrollados y mucho más avanzados que han permitido el avance en muchos de los procesos tecnológicos y de los cuales ustedes diariamente gozan, y el solo hecho de que estemos aquí sentados y que se pueda generar este proceso de virtualidad, el que ya no tengan que ir a una aula presencial y que desde cualquier parte del lugar donde ustedes están se puedan transmitir los conocimientos que tiene el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Entonces, ese material, la ciencia de las cosas, que es un tema que trabajamos anteriormente, pues es muy importante que ustedes lo lean en el desarrollo de estas actividades que vamos a generar. ¿Listo? Bueno, entonces aquí mientras comparto pantalla, entonces le doy la palabra a Walter Aníbal. Dime.
noches. Walter, dime. Sí, buenas noches. No te estamos escuchando, Walter. Buenas noches. Ya, buenas noches, dime. ...27, que termina en 27. Usted menciona que hubo una clase anterior, pero hoy apenas nos acaban de avisar que hay clase. Listo. Entonces, ¿me puede contextualizar? Porque pues la líder de ficha nos mencionó que no había más transversales y pues, me parece un poco incómodo recibir una noticia así de que ya hubo una sesión anterior. Muchas gracias. Bueno, es importante porque en el tablero de anuncios yo les coloco con anticipación los encuentros que vamos a tener. Sí encontraron en el tablero de anuncios el encuentro que íbamos a desarrollar, pero de igual manera, Walter, no hay ningún inconveniente. Nosotros podemos, yo puedo hacer retroalimentación del proceso que estamos realizando y que vamos a acompañar. En el día de hoy estoy con todas las fichas, con las 4 fichas que corresponden. Ya les miramos acá. Las 4 fichas que corresponden, incluyendo, las estamos uniendo para la clase de hoy. Para la otra semana, entonces, ya vamos a mirar acá un segundo para que se los diga exactamente. Bueno. Entonces, la ficha 2885, 527, 2879, 516 y 2879, 517, esas fichas nos están acompañando hoy en el tema de la transversal de física y vamos a seguir durante este mes de noviembre reuniéndonos los martes en este horario de 7 a 8 de la noche, ¿sí? Por otra parte, la ficha que corresponde, que también nos está acompañando hoy, a la 2879-560, nos acompaña hoy, pero con ellos ya después nos vamos a reunir, seguimos reuniéndonos los días jueves, ¿sí? Y ustedes en el tablero de anuncios van a tener con los 48 horas de anticipación su anuncio sobre esta clase que se está desarrollando. La estoy desarrollando desde el mes de noviembre, ahí ustedes pueden mirar sus anuncios, ahí generamos como tal la bienvenida y lo estamos acompañando en el proceso de la transversal de física que estoy programada con ustedes dentro de su cronograma para poderla realizar, para que ustedes hagan sus diferentes evidencias y actividades frente al desarrollo. Entonces, ¿qué es muy importante? Primero, señores, que revisen sus anuncios, ¿sí? Indiferente a su líder, es muy importante que ustedes revisen el tablero de anuncios para que ustedes puedan mirar qué encuentros tienen. Segundo, que hoy estamos reunidos todas las fichas, vamos a darle inicio entonces, si de pronto no vieron, no hay ningún problema, nosotros como instructores pues entendemos las situaciones y estamos a disposición de aclarar dudas en ese proceso, entonces pues lógicamente volvemos e iniciamos con todo el proceso. Tercero, que nuestras clases y nuestras sesiones quedan debidamente grabadas y las cuales ustedes pueden encontrar en cada una de sus fichas en la parte de sesiones en línea, ahí ustedes van a encontrar cada una de las sesiones. Indiferente a que ustedes puedan participar o no puedan participar, muchos de ustedes pueden participar, pero se pueden retroalimentar nuevamente con esas sesiones. Esas sesiones las estamos subiendo en YouTube y entonces lo que ustedes van a encontrar es ahí ese link de YouTube para que tampoco tengan inconvenientes los que tengan de pronto inconvenientes o no han podido acceder por medio del correo institucional, entonces las estoy subiendo en YouTube para que ustedes la puedan visualizar. ¿Listo? Entonces, frente a ese desarrollo, vamos inicialmente, tenemos entonces generado que estas evidencias al 30 de noviembre ustedes las tengan debidamente presentadas para que se puedan calificar. Recuerden que las evidencias tienen un componente y ese componente es que ustedes las puedan ir desarrollando.
Entonces, en ese tema y en ese desarrollo vamos entonces a arrancar. Arrancamos hace 8 días, pero si de pronto no vieron el anuncio, no importa. Nuevamente podemos iniciar y les podemos generar, ¿vale? Esta transversal, pues es necesaria y está programada con cada una de esas fichas para que la podamos realizar. El objetivo de esta transversal es la aplicación de conocimientos de las ciencias naturales de acuerdo con situaciones del contexto productivo y social. Los resultados de aprendizaje que buscamos en esta transversal son 4. 4 resultados de aprendizaje. Identificar los principios y leyes de la física, solucionar problemas asociados con el sector productivo con la base en los principios y leyes de la física, verificar las transformaciones físicas de la materia utilizando herramientas tecnológicas y proponer acciones de mejora en los procesos productivos de acuerdo a los principios y leyes de la física. En ese contexto, para poder darle cumplimiento a esos 4 resultados de aprendizaje, vamos a desarrollar 5 evidencias. Esas 5 evidencias, ¿cómo están distribuidas? Entonces, la dedicación a esas evidencias es de 48 horas. La primera evidencia que vamos a realizar tiene como objetivo reconocer los principios y leyes físicas aplicados al contexto productivo. Y entonces aquí vuelvo y les comento. Aquí entonces empezamos a mirar exactamente por qué nosotros dentro de este proceso de formación hablamos de la física. Este concepto de la física es una ciencia exacta y que tiene en cuenta y estudia todos los fenómenos del universo, basado en 4 componentes muy importantes que es la energía, la materia, el tiempo y el espacio. Aquí es importante decir que mantenemos el concepto del universo, que en el universo todo va cambiando y nada permanece fijo. Y por eso se genera el estudio de estos fenómenos que tiene el universo y se desarrolla en este concepto que tiene la física. En ese proceso, pues entonces, muchas de las cosas con las que todos los días tenemos que involucrarnos se generan a partir de el desarrollo de la física y de todos estos fenómenos que se deben generar. Dentro de ese proceso, les explicaba que tienen un material de formación que en su plataforma es muy importante que tengan en cuenta que estamos en la fase de planeación y que en la actividad de proyecto 3, ahí van a encontrar su material de formación, que es la ciencia de las cosas. Y que en la ciencia de las cosas ese material de formación viene muy completo, muy sencillo de entender y con conceptos definidos de todo lo que tiene que ver el universo. Y que como lo vimos ahorita, ese material de formación está generado en 7 capítulos, iniciando por los conceptos generales de la física, siguiendo por todo el concepto de cinemática, llegando al concepto de dinámica, y generamos el concepto de conservación de la energía y pasamos a las nuevas líneas y los nuevos fenómenos que fueron descubiertos por los físicos en los últimos tiempos y entonces generamos los fenómenos de la termodinámica, del electromagnetismo, de las oscilaciones y las ondas. En ese proceso, ese material de formación es muy importante que ustedes lo lean porque hace parte y les va a ayudar a que ustedes puedan realizar todas sus actividades. Y entonces volvemos acá y cuando ya tenemos claro que vamos a leer todo el material de la ciencia de las cosas para realizar las diferentes actividades, pues entonces vamos a hablar de la primera actividad que se debe realizar. En esa primera actividad se va a generar un cuestionario. Todas las actividades están disponibles. Todas las actividades tienen una fecha de entrega máximo hasta el 30 de noviembre. Todas las actividades tienen varios intentos. Si
muy seguramente ustedes ya enviaron sus actividades y por algo ya se les ha hecho retroalimentación, pues entonces estamos pendientes de poder generar. Pero todas sus actividades tienen 3 intentos por actividad. Solo en caso de que su actividad de pronto la presentó y tenga retroalimentación y por algún caso no pueda subir la retroalimentación, tengo ahí unos correos pendientes y que estoy revisando qué fue lo que pasó. De resto, sus actividades están perfectamente disponibles para que las puedan realizar. ¿Listo? Frente al concepto de el primer actividad, que es el cuestionario, pues entonces es muy importante que ustedes sepan que esta primera actividad la van a realizar y tiene ciertas características. Primero, tienen 3 intentos para realizarlo. Segundo, tienen cada intento un tiempo de 50 minutos promedio para realizarla. ¿Por qué? Porque a partir de esta primera actividad lo que vamos a generar son conceptos básicos que tiene la física, que ustedes encuentran basados en el capítulo número 1, que está en el material de la ciencia de las cosas, pero que amplían con las diferentes herramientas tecnológicas y la formación de Biblioteca Sena y todos los enlaces de recursos educativos que encuentran desde el mismo material de formación. Y entonces, esta primera actividad tiene como fin, no solamente es de carácter evaluativo, sino también formativo. Así que ustedes lo desarrollan por primera vez y entonces quieren mejorar la calificación o quieren volverlo a intentar, lo pueden volver a intentar. Y tienen 3 intentos y cada intento tiene una duración en promedio de 50 minutos para que lo puedan realizar. Esta es la primera actividad que es calificable, inmediatamente la realice. No tienen ningún inconveniente frente a esta primera actividad. ¿Listo, César? Dime. Profe, lo que pasa es que yo intenté hacer el cuestionario el 6, al otro día de la clase, y resulta que no me dejó entrar, me decía que no estaba disponible. Y lo volví a hacer el 7 y ya me salía como realizado y que solo tiene un intento y no me ha dejado. Hoy intenté entrar otra vez y volví y me dice que no se puede, que solo tenía un intento. Y no lo pude realizar porque no dejó. Y ahí aparece en la página, por lo menos a mí, cuando yo entro a Sajuna, me dice que solo tiene un intento y ya está calificado con D porque no me dejó hacer nada más. Bueno, no he podido. Dame un segundo de una vez lo miro. Recuérdame la ficha a la que perteneces. César, tú ya me habías escrito en el correo, ¿cierto? César. Sí, señora, yo te escribí hoy y yo ya había escrito en el grupo. Y en este momento ya te sigue apareciendo solo un intento. ¿Me puedes verificar en este preciso momento, por favor? Porque es que yo tengo la idea que ya lo solucioné. Espérame, yo miro a ver si me deja entrar. Es que estoy en el celular y es un camello para entrar por el celular. Porque ya habíamos dado solución y yo ya te había dado solución. Entonces, lo que quiero es que confirmes si ya te está funcionando. Pues hoy, a mediodía que entré, sigue exactamente igual. Hoy entré. Hoy entré. A las 2 de la tarde que vi el correo, revisé y por eso te estoy diciendo que si puedes revisarlo en este momento. Ya lo miro y ya voy avanzando para que no perdamos aquí la sesión y ya entonces me avisas si puedes entrar perfectamente. ¿Listo? Ok, listo, sí, señora. Bueno, y entonces en este proceso, el cuestionario que tiene. Entonces, el cuestionario tiene 3 intentos y la duración del cuestionario es de 50 minutos. En ese proceso, entonces, vamos a generar el que basado en ese material de formación, especialmente en lo que tiene que ver con el capítulo primero que nos habla de conceptos generales, ustedes puedan contestar y
puedan utilizar los intentos que tienen, no solamente para hacer la evaluación, sino que esto es una manera también en que ustedes puedan generar retroalimentación sobre los conceptos básicos que tiene la física. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿preguntas, dudas hasta acá sobre la primera evidencia? Entonces, seguimos adelante. Y entonces, aquí, pues, en el desarrollo de esta primera evidencia, volverles a recordar lo que les hablaba del material de formación, todas las variables y los sistemas unidades que tiene la física. Nosotros en física, ¿de qué hablamos? Nosotros hablamos de velocidad, de tamaño, de peso, de aceleración, de fuerza, de longitud, entre otras medidas que nos dan esos fenómenos que tiene el universo. Y cuando hablamos de longitud, pues tenemos que hablar de las unidades de medida como es el metro. Cuando hablamos de masa, debemos hablar de la unidad de medida que es el kilogramo. Cuando hablamos de tiempo, pues tenemos 3 momentos que puede ser el pasado, el presente o el futuro, y entonces aquí la unidad de medida puede ser el segundo, la hora, el minuto, en el cual se desarrollan estos componentes. Y basado en esos conceptos, entonces es que presentamos ese cuestionario que nuevamente les repito, tiene una duración de 50 segundos, 3 intentos, y lo pueden realizar en la actividad correspondiente GA3 2202 015 01 AA1. Y ahí entonces tenemos esa primera actividad que vamos a realizar. Cuando ya hemos realizado la primera actividad, entonces vamos a mirar la segunda actividad, ¿sí? Y en esa segunda actividad, entonces vamos a tener como objetivo interpretar y explicar los cambios físicos de los cuerpos según las teorías, leyes y principios. El tiempo que le vamos a dedicar a esta segunda actividad es de 12 horas. El material de formación a consultar para el desarrollo adecuado de las evidencias sigue siendo el material de la ciencia de las cosas, que es el general para todas las evidencias de esta transversal. Y entonces, ¿aquí de qué vamos a hablar? Aquí nos vamos entonces a concentrar en ese capítulo que está en su material de formación, en el capítulo número 3, que es la dinámica. Y entonces aquí encuentran un video que explica de manera muy clara, muy sencilla y muy coherente todo lo que tiene que ver con el concepto de la masa y la manera como se mide la cantidad de materia dentro del desarrollo de lo que existe en esta ciencia tan exacta que es la física. Y entonces aparece el concepto de dinámica y no podemos dejar de hablar de dinámica si no hablamos de uno de nuestros físicos y el máximo exponente de los principios matemáticos de la filosofía natural sobre las leyes que se generan sobre el movimiento. Así que Isaac Newton es nuestro físico, nuestro científico que nos genera las 3 leyes de Newton que se centran en las leyes del movimiento. Y entonces arrancamos en este proceso y en este desarrollo a generar lo que tiene que ver con la realización de un video expositivo sobre un experimento de aplicación. Vamos entonces a mirar desde el componente de las leyes de Newton que hay dentro de nuestro hogar, dentro de nuestra vida cotidiana, que esté generado a ejemplos y experimentos caseros que nos comprueban que efectivamente las leyes de Newton son veraces y realmente ejercen y se funcionan en el desarrollo de la vida cotidiana de el ser humano. Entonces, en ese concepto, primero miremos qué es lo que vamos a hacer. Tenemos que hacer un video expositivo donde ustedes son los protagonistas del video, donde van a explicar y demostrar que cada una de las leyes de Newton, su aplicación en el contexto productivo social y su influencia en los procesos tecnológicos, avances actuales o próximos que se pueden realizar. Y entonces aquí aparecen esos conceptos que ustedes van a encontrar en el material de la ciencia de las cosas frente a lo que tiene que ver con la primera ley de Newton.
En la primera ley de Newton, pues la ley universal de gravitación de Newton. Aquí generamos el concepto de ¿qué? Acá generamos el concepto de la fuerza, que es la acción que tiene un cuerpo sobre otro, y la masa, que es la magnitud que mide la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Y entonces, si un cuerpo no se ejerce fuerza, cuando un cuerpo ejerce movimiento, sí o sí, siempre se va a generar en esa fuerza gravitacional que tiene el universo, que es la fuerza de gravedad. Y entonces en ese componente aparece el campo gravitacional de la Luna, que hace que la Tierra se acelere hacia la Luna. Y entonces en esta primera ley de Newton hablamos de que todo cuerpo conserva su estado en reposo o en movimiento rectilíneo, sin ninguna fuerza interviene sobre él para cambiar su estado. ¿Qué va a hacer este cuerpo? Siempre va a ir hacia el centro de la Tierra. Y esa es la ley universal de gravitación de Newton, que nosotros la reconocemos siempre como ese autor, esa manzana que siempre va hacia el centro de la Tierra, como el ejemplo más clásico que utilizamos de esta primera ley. Luego generamos la segunda ley de Newton. Y en la segunda ley de Newton, entonces, hablamos sobre los conceptos que tienen que ver sobre la causa de la aceleración. La causa de aceleración se debe a la fuerza neta que se aplica. Y entonces, por eso ustedes ven ahí el componente de una fórmula que nos dice la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y en este concepto, entonces es cuando generamos qué capacidad de fuerza tengo que realizar cuando un cuerpo es más pesado o menos pesado. Y esa es la segunda ley de Newton que se aplica dentro de la vida cotidiana del ser humano y que nos sirve para explicar tantos fenómenos que hacen posible que el ser humano se pueda desarrollar, avanzar, caminar, desplazarse, saltar, dentro de muchas cosas más. La tercera ley de Newton la referenciamos frente a la generación de la acción y de la reacción. Y entonces acá ustedes pueden ver en la diapositiva donde un objeto A aplica una fuerza a un cuerpo B y este aplica la misma fuerza pero en sentido contrario a dicho objeto. Y esta expresión que ustedes ven ahí, lo que significa es que generamos procesos de acción y de reacción continua y es la manera como el ser humano se puede desplazar. Por eso es que nosotros podemos caminar, porque nosotros accionamos y al mismo tiempo ese objeto con el que accionamos reacciona y eso nos produce que se tenga movimiento. Estos tres ejemplos, entonces, ¿en dónde los podemos aplicar? Entonces, aplicamos en la manera como pateamos una pelota o la manera como cruzamos de la mitad de cancha hacia el arco porque tenemos un proceso de aceleración según el peso que tenga el cuerpo, por ejemplo. Pero dentro de esa primera ley de Newton, por ejemplo, cuando un carro, una persona están en una mesa, no hay fuerza que actúe sobre ellos. Pero si se llega a mover, hay fuerzas que actúan en los objetos como la fuerza agregada que los jala hacia el centro de la Tierra. Aquí, entonces, generamos la manera como nosotros tenemos un objeto pesado en reposo y se siente la necesidad de vencer la inercia con la fuerza de quienes empujan. Entonces, cuando un objeto se desplaza con más facilidad, pues estará en movimiento, pero inicialmente va a oponer resistencia a desplazarse. Y eso, señores, es lo que conocemos como fuerza de gravedad. Dentro de este concepto, entonces empezamos a buscar dentro de nuestro hogar cuáles son esos ejemplos en los que generamos o explicamos cómo se mueven los procesos de las tres leyes de Newton. Aquí entonces, por ejemplo, en los procesos de acción y reacción, un cohete que tiene una fuerza a través de una reacción química que empuja hacia abajo, hacia la Tierra, y esto da como resultado la reacción
que hace que el cohete se pueda mover hacia arriba. Entonces, lo mismo, en el ejemplo más sencillo, es lo que pasa cuando una pelota rebota, pues está generando un proceso de acción y reacción que hace que la pelota rebote. Entonces, así como estos ejemplos, ¿qué vamos a hacer, señores? Entonces, ustedes van a tomar de esos, de su cotidianidad y de todo lo que está a su alrededor, van a generar experimentos que confirmen que la ley de Newton realmente se aplica dentro de su vida cotidiana, dentro de lo normal, y pueden hacer entonces un video donde apliquen las 3 leyes de Newton, o pueden hacer un video donde se concentren exclusivamente en una ley de Newton, ya sea la fuerza de la gravedad, ya sea la fuerza de la masa por la aceleración, o ya sea los procesos de acción o reacción. En ese concepto, entonces, hay que hacer un video expositivo que sea creativo, dinámico, innovador. No puede pasar, tiene que ser mínimo de 3 minutos, máximo de 7 minutos. Se debe acompañar de imágenes reales. El video de exposición se debe cargar en el canal YouTube, pero si lo quieren hacer en MP4, también lo pueden hacer. ¿Qué es importante? Por favor, que verifiquen que se pueda visualizar. Entonces lo pueden hacer en el componente en el formato de MP4 o lo pueden subir a YouTube y pueden agregar el link dentro de la entrega de la evidencia para poderlo visualizar. Y una de las obligaciones es que el video debe ser realizado por ustedes, así que debe ser en tiempo real, realizado por ustedes. No pueden utilizar de pronto un video que sea de YouTube porque ustedes son los protagonistas de este video. Y este video entonces lo pueden enviar a lo que tiene que ver con la evidencia, a la actividad correspondiente, video expositivo sobre experimento de aplicación GA3 22020 1501 AA2. Eso en lo que tiene que ver con esta segunda evidencia. ¿Dudas, preguntas hasta acá? No, ninguno. Vamos entendiendo lo que vamos a realizar. Ahora bien, vamos entonces a hablar, el día de hoy vamos a hablar entonces hasta la tercera evidencia. La tercera evidencia tiene como objetivo describir las manifestaciones de energía, explicando las variables que intervienen según el contexto social y productivo. Vamos a dedicarle también 12 horas a esta actividad y seguimos con el mismo material, como siempre lo he dicho, la ciencia de las cosas. En la ciencia de las cosas ustedes van a encontrar el capítulo número 4, que es la conservación de la energía. Y entonces, en el concepto de energía, lo primordial es tener súper claro que la energía no se crea ni se destruye, que la energía se transforma. Y en ese concepto, el comportamiento de la conservación de la energía genera la cantidad de energía que pueden sumar entre la cinética y la potencial y que nos puede generar la fricción, la influencia de fuerzas externas, la energía que se mantiene constante y que a partir de procesos como la fuerza, la fricción, los movimientos mecánicos, podemos generar una cantidad de transformaciones en la energía. Y entonces aquí empezamos a ver que podemos tener energía potencial, energía cinética, energía nuevamente transformarla a la potencial. Podemos tener energía mecánica y ahí aparece el contexto más fundamental en el desarrollo del ser humano, que somos energías por sí mismos. ¿El ser humano es energía? Sí. Y de ahí en adelante calculemos la cantidad de transformaciones que puede llegar a tener la energía. Entonces, en ese proceso vamos a tener que mirar qué clases de energía existen en el universo y pueden ser tantas como la cantidad de generación de ser humano que en el desarrollo y en los avances ha podido descubrir y sigue transformando. Y muy seguramente nos faltan muchas transformaciones de energía para ver en las próximas y en las futuras generaciones. Y entonces en ese concepto,
que aparece en ese concepto. Podemos ver la energía electromagnética, que también es un capítulo que más adelante podemos desarrollar. Podemos ver la energía química, que se encuentra siempre presente en la materia, se almacena en todo lo que es los enlaces atómicos y se encuentra, por ejemplo, en la leña, en los combustibles, en los fósiles, las reacciones químicas y el calor que estos producen durante la combustión y que se pueden utilizar para generar trabajo o movimiento. La energía térmica es relativa al calor y es una de las más usadas. El calor se produce por reacciones atómicas como en el Sol, por reacciones químicas cuando se quema la leña o el papel, o por rozamiento por el metabolismo de algunos seres vivos como los mamíferos. La energía eléctrica es proveniente del flujo de electrones y de los campos eléctricos. Los electrones son partículas atómicas que tienen carga eléctrica y que al moverse en un conductor que generan corriente eléctrica. Y entonces aquí en la corriente eléctrica se transmite por cables y llega hasta los enchufes de los hogares. Y entonces aquí conocemos la luz de los computadores, heladeras, neveras, todo lo que se conecte por medio de la energía eléctrica. El concepto de energía cinética, que es la energía del movimiento. Entonces, todo cuerpo que se mueve tiene energía cinética y es mayor cuando hay mayor velocidad y la masa del cuerpo está en movimiento. Entonces, aquí aparece la corriente del agua, el aire en movimiento, un automóvil andando, una pelota golpeada por una raqueta, las personas cuando caminan, son un ejemplo de esta clase de energía. Ese concepto de energía nuclear, que es ese núcleo de los átomos y que puede liberar mediante los procesos de fusión y fisión. Entonces, en este proceso, aquí es donde conocemos las centrales nucleares, donde de manera controlada se utiliza el calor para generar vapor y el vapor es el que mueve la turbina que genera electricidad. Y seguimos hablando de transformación. Tenemos la energía gravitacional, que es la fuerza de gravedad, es la fuerza de atracción ejercida entre dos cuerpos que tienen masa, que explica la caída de los cuerpos y el movimiento de los planetas. Y entonces aquí generamos toda una cantidad de componentes y aquí aparece ese concepto hasta dónde hemos podido llegar y hasta dónde ha llegado el ser humano con esa transformación y qué nos falta todavía porque el ser humano descubra y genere grandes transformaciones. Hoy en día, en los procesos de sustentabilidad ambiental, entonces ya hablamos de la energía solar, hablamos de la energía eólica y entonces miramos sobre la conservación del medio ambiente y la utilización de esa clase de energía que evite cualquier clase de contaminación y desgaste de los recursos naturales. Y eso son formas de transformación de la energía. En ese concepto, ¿qué van a hacer? Entonces, en esta tercera actividad aparece el informe de laboratorio. Y en ese informe de laboratorio, entonces aquí encuentran, y esta información que tiene la diapositiva, hay que recordarles que es la misma que ustedes tienen en la guía de aprendizaje correspondiente, exactamente encuentran la misma información. Y entonces aquí dice, primero, vamos a investigar los tipos de energía, los parámetros y sus variables. Entonces, vamos a hacer una investigación de parte de la que yo les hablé y faltan muchos de las que de pronto no hemos hablado y ahí ustedes investigan y encuentran muchas más formas de transformación de energía. Segundo, van a generar ese cuadro comparativo que nos diga esas energías de dónde a dónde vienen, así como ahorita yo les hablaba, aquí aparece la cinética, la potencial, la eléctrica, la térmica, la eólica, la solar, pero aquí pueden aparecer todas las que ustedes puedan llegar a investigar. ¿Cómo se transforman esas energías de una a la otra? Y cuando ya tengo esto listo, entonces vamos a generar por lo menos 3 parámetros y vamos a seleccionar unos materiales y vamos de manera metodológica a hacer unos experimentos también dentro de nuestro hogar que confirmen que efectivamente la energía se transforma. Y entonces, ¿cómo vemos y cómo desarrollamos esos procesos de transformación de la energía en nuestro hogar? ¿Dónde los vemos? ¿En dónde, de qué gozamos hoy en día dentro de nuestro hogar? En el componente del desarrollo de la conservación de la energía. Tomamos absolutamente entonces este proceso y vamos a hacer un informe de laboratorio. Y el informe de laboratorio es un informe ejecutivo donde vamos a realizar de manera
digamos, formal, vamos a hacer una portada, vamos a hacer una primera estructura que es la investigación de todas las clases de la energía con sus cuadros comparativos y en una segunda parte vamos a desarrollar los experimentos que hacemos en la casa, donde usted va a decir cuál es el objetivo del experimento que vas a desarrollar, si va a utilizar materiales, si va a utilizar algún instrumento de medición que lo pueda generar, como el termómetro, el barómetro, si tienen, si no, no lo utilicen o no lo necesitan, y finalmente cuáles fueron los resultados. Y esos resultados, como lo vamos a hacer en un informe, pues tendrá que tener registro fotográfico de lo realizado. ¿Listo? Y como es un informe ejecutivo, pues tiene que ir acompañado de la información, de los análisis, de las conclusiones que se realizaron frente al desarrollo. Y esto es lo que llamamos informe de laboratorios. ¿Dudas, inquietudes en esta actividad? Sí, profe, yo tengo una duda. Hola, instructora, buenas noches. Buenas noches, profe, ¿cómo estaba? Profe, la duda que tengo alrededor de los laboratorios y la cantidad de evidencias es, el día de hoy estamos viendo como una socialización general de las actividades, pero vamos a profundizar una a una cómo se desarrollan. Sí, o sea, yo ya trabajé la primera. Hoy es el mapeo general. Sí, hoy estamos trabajando las tres primeras evidencias. ¿Cómo? Digamos, ¿qué es lo que yo recomiendo? La recomendación es que ustedes, y pues lo hice también a los que asistieron hace 8 días, es que es muy importante leer la guía de aprendizaje, es muy importante mirar el material de formación, generar el componente de la primera evidencia, que es el cuestionario, que son conceptos generales, que tienen 3 intentos y pueden hacer un proceso de retroalimentación, y mirar absolutamente toda la información. Y utilizar los espacios que tenemos, digamos, en esta semana y que se puedan generar todas las preguntas frente al desarrollo de cada una de las evidencias. ¿Sí? Entonces, a ver si lo entiendo. Porque como yo soy la que está acompañando las 4 fichas, para poder colaborar a ellos y también pues a ti también como en el desarrollo, el enfoque por la cantidad de tareas que tenemos. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a leer el material de estudio y vamos a hacer el primer taller. Sí, y ya a partir de ahí vamos a venir la próxima semana con las dudas e inquietudes que tengamos frente a las próximas evidencias a entregar. Esa es como la dinámica. Sí, pero de igual manera, digamos, hemos venido desarrollando y hablando lo que significan en cada una. ¿Qué estamos haciendo, señores? Estamos generando, digamos, yo les voy contando lo que hay que hacer en cada actividad y al mismo tiempo los ejemplos, digamos, de la vida cotidiana. Entonces, digamos, frente al desarrollo de la primera actividad es la presentación de un cuestionario que tiene, digamos, como objetivo no solo evaluar, sino también formar, así que por eso pueden repetirlo, volverlo a hacer. ¿Dónde están los conceptos generales de la física basado en lo que tienen en el material de formación? Frente al desarrollo de la segunda evidencia, que es realizar un video expositivo con los experimentos, digamos, ustedes pueden leer todo el material de formación, pueden tratar de hacerlo porque estamos basados en las 3 leyes de Newton en todo lo que tiene que ver con los ejemplos más básicos, desde la generación de accionar y reaccionar que lo genera una pelota cuando la rebotamos, y entonces basado en eso ustedes tienen que analizar en su casa y en su hogar qué objetos producen acción y reacción. Basados en su hogar y en todo lo que tienen alrededor, cómo pueden mirar que se cumple con la ley de la fuerza de la gravedad y cómo se puede comprobar que efectivamente la aceleración depende a la fuerza por la fuerza que se le aplique a la materia o a la masa, que es ese componente que se puede desarrollar. Ahora bien, ustedes, yo les estoy explicando la tercera actividad, que es el informe de laboratorio. Entonces, aquí es un proceso de investigación,
Deben generar y buscar todos esos tipos de energía que se puedan desarrollar teniendo en cuenta el principio de la conservación de la energía, y es que la energía no se crea ni destruye, sino transforma, y buscar todos esos elementos, como les explicaba hoy, frente a todas esas clases de energía. En ese proceso, en esas clases de energía, entonces lo que van a desarrollar es un proceso investigativo buscando todas esas clases de energía que existen en el universo, las que más puedan encontrar, porque son muchísimas, y mirar, digamos, en esos efectos, cómo es que, de dónde viene esa transformación. Entonces, aquí lo explicábamos frente al desarrollo, como por ejemplo cuando hablamos de la energía cinética, que es la energía del movimiento. Entonces, todo cuerpo que se mueve tiene energía cinética, y entonces ahí es donde buscamos, les decía el ejemplo del automóvil y todo lo demás. Y en ese proceso, ¿con qué terminamos este informe de laboratorio? Pues con un experimento de que efectivamente alrededor de ustedes en su vida cotidiana de la manera casera, pues esas energías siguen existiendo y ustedes sin saber todos los días la van transformando. Entonces ya la recomendación... Pero yo tengo una duda alrededor como es un tema que de cierta manera es complejo, ¿cierto? Cuando tú hablas de las energías, pues se cruzan o uno tiende a relacionar muchos tipos de energía, ¿cierto? Y como muchos tipos de todo lo que hablas de Newton, porque estoy aquí atenta desde el principio, pero sí me interesa pues como que los grupos puedan lograr el avance, porque igual eso es una actividad que, que puede ser más compleja, entonces como lo que yo quiero para poder lograr la orientación con ellos y que logren exitosamente el desarrollo de la guía es saber si de pronto, ejemplo, o sea, es solamente una duda, si yo de pronto empiezo a desarrollar ese primer taller, porque todavía tienen otros 2 encuentros contigo presenciales, entonces yo empecé, ya hice el primer taller o yo voy a hacer el video, pero yo no comprendo bien porque de pronto, como son tantas actividades a la vez que se están explicando, yo no comprendo bien X tema, yo puedo traer mi situación de mi contexto social o de mi entorno a partir de lo que yo estoy relacionando con la energía y con la parte de la física a este espacio y me puedes orientar frente a cómo lo estoy desarrollando. Esa es como la duda. Sí. Lo digo porque como se vuelve un tema que cuando las personas no manejan cotidianamente, ¿cierto? Puede que tiendan a mezclar. Entonces lo que queremos es que antes de que termine el año, las personas de la fase logren exitosamente pues como pasar al otro lado, pero que traigan sus ejercicios y lo que están haciendo a este espacio para que, por ejemplo, el laboratorio, que hice el ejercicio del carro, puse la rampa medía tanto, pero no sé, ahí hablan de que es una descripción o que yo tengo que hacer X proceso, pero yo no entendí. Deben traerlo preparado con las dudas, inquietudes, ese espacio para que se les pueda ayudar. Sí, instructora. O sea, bueno, eso, digamos, yo siempre se lo repito y se lo repetí, digamos, desde el inicio y hoy se los vuelvo a repetir. La idea es que aprovechemos el espacio porque tenemos varias sesiones, ¿sí? Entonces, digamos que yo hoy les expliqué hasta la evidencia número 3 y entonces la otra sesión nosotros podemos explicar perfectamente las otras 2 evidencias, así que lo que vamos a generar son espacios de retroalimentación. ¿Qué significa? Que ustedes no lograron... En algún momento no entendieron cómo hacer el video, en algún momento no entendieron el experimento, no sabe si lo tengan bien. O sea, vamos a estar aquí sí o sí hasta durante todo el mes de noviembre. Entonces, yo les sigo explicando las evidencias, por eso, si ustedes me dicen retroalimentemos la otra semana, pues lógicamente tenemos que explicar la 4 y la 5 para que pues porque ya he ido calificando evidencias en estas fichas, ya algunos ya van avanzados. Entonces hay algunos que ya estoy calificando, significa que pues ellos ya quieren saber cómo son las evidencias, pero hay otros que no han iniciado y entonces me decía hoy una chica, creo que por acá está, y me decía, no, es que yo lo veo terrible. No. Primero que todo, no es terrible.
hay que quitarnos el contexto de que la física, uy, no, terrible, porque estamos trabajando desde un contexto de la física de conceptos generales, de conceptos básicos, y poder visualizar y que ustedes puedan visualizar que dentro de ese entorno que ustedes viven, todo el tiempo la utilizan. Y entonces lo que vamos a hacer es a generar ese experimento casero que ustedes digan, oiga, sí, aquí cuando yo genero este proceso, muevo este elemento que tiene que ver, que tengo este objeto y le ejerzo una fuerza, inmediatamente él cambia su rumbo y no se genera la fuerza de gravedad. Dentro Joana, del... Dime. Soy María Fernanda Arias, buenas noches. Buenas A mí me noches. gustaría que, un ejemplo, en esa evidencia 3 que estamos viendo en ese momento, usted nos diera un ejemplo, o sea, como hacer, o sea, no sé, un ejemplo, ¿qué haría usted como estudiante? O sea, ¿qué material e insumo, o sea, el primer paso, o sea, ¿qué ejemplo nos daría? O sea, y donde dice desarrolle los procedimientos realizados de acuerdo, haga un formato de registro de la información, o sea, ¿qué características tiene que tener ese formato? O sea, a mí me gustaría más como que me dijera como un ejemplo, por favor. Bueno, entonces, María Fernanda, ten en cuenta que yo te estoy transportando acá todo lo que tiene que ver con la guía, ¿sí? Porque yo tengo que mantener todo el proceso de lo que dice la guía. Ahora yo te lo resumo. El primer proceso en el informe de laboratorio es que investiguen todos los tipos de energía, ¿cierto? Todos los tipos de energía que puedan investigar, porque son muchísimos, pero todo lo que puedan encontrar de los tipos de energía. Generar un cuadro comparativo de esos tipos de energía que investigaron. Acá, en el ejemplo, tienen la energía cinética, la potencial, la eléctrica, la térmica, la eólica, la solar, dentro de las que ustedes vayan a investigar, ¿sí? De las cuales, pues, ahora les hablé. Luego, pueden, dentro de ese desarrollo, mirar cómo se transforman esas energías, las que puedan, porque puede ser que consigan 20, 30 clases de transformaciones de energía, pero se concentren en la transformación de mínimamente 3 parámetros que nos dice la guía. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se transforman? ¿Cómo se van transformando de un tipo de energía? En ese concepto, entonces, esa ya es la primera parte que ya desarrollaron, que es la investigación, con la comparación y ese transformo de energía. Y entonces, ¿ahora qué nos vamos? Nos vamos a ese segundo y es que vamos a realizar un experimento y vamos a generar ese concepto de cómo se transforma la energía y que usted lo pueda hacer dentro del hogar. Y entonces, el ejemplo más clásico, por ejemplo, cuando ustedes toman la energía química, que es la que se encuentra presente en la materia y la que genera y que la tenemos en la leña o en los combustibles o en los fósiles, en las reacciones químicas, ¿en qué se transforma? En el calor que produce la combustión para generar ese trabajo en movimiento. Así que, señores, el ejemplo más sencillo es la estufa, porque ustedes, ¿qué están generando con el fuego? ¿Qué hacen? ¿Qué hace el fuego? Entonces, hay una energía que es la calorífica, que ustedes cuando la vayan a investigar la van a encontrar. Y la energía calorífica, ¿qué hace? ¿Hace qué? ¿Genera qué? Calor. Y entonces, esa energía y ese proceso que se generó en el fuego y en la combustión, ¿en qué se transformó, señores? Se transformó en una energía térmica y que es la referente al calor. Y entonces aquí es donde quemamos o generamos por medio de la combustión que nos genera en nuestros hogares esa forma, ya sea por gas, por leña, eléctrica, generamos fuego. Y ese fuego se genera en energía térmica. ¿Y qué generamos en la energía térmica, señores? Pues podemos producir ¿qué? Alimentos. Y entonces yo les hago la pregunta, ¿los alimentos contienen energía? Total. Y entonces en la producción de alimentos usted está produciendo energía. Y entonces el ejemplo también, la energía solar. ¿Qué nos produce la energía solar?
La energía solar se puede traducir o se puede transformar en energía calorífica, sí. En térmica, sí. En eólica, sí. Y ahí desarrollamos. En ese proceso también podemos generar todo lo que tiene que ver con el componente de la energía eléctrica, y ese sí es mucho más fácil para ustedes entenderlo. Porque nosotros generamos energía eléctrica que proviene de los electrones y de los campos eléctricos. Y los electrones son partículas atómicas que tienen carga eléctrica y al moverse con un conductor generan una corriente eléctrica. Y esa corriente eléctrica se transmite por cables y llega hasta los enchufes de los hogares. Y entonces, al enchufar un artefacto, ¿qué pasa? Tenemos energía, ¿qué? Lumínica. Y ahí es donde aparece la bombilla. Pero también prendemos un computador. También podemos encender la nevera, por eso es que funciona la nevera, funciona la lavadora, funciona, ustedes, muchos más aparatos eléctricos, microondas y todo lo demás, ¿vale? Eso, a lo que me estoy refiriendo, ahora ustedes lo organizan, lo colocamos en el informe y hacemos un experimento con tal, hacemos un experimento, colocamos el registro fotográfico de lo que hicimos y contamos cómo fue que descubrimos que la energía realmente se transforma y que constantemente se está transformando en el hogar. ¿Listo? ¿Entendido? ¿Quién me hace? María Fernanda. ¿Entendido? Era como cuando veíamos que el agua se evaporaba del lago y subía a las nubes. Eso es. Total. Pero acá estamos hablando de energía, transformación de energía, ¿sí? Nosotros los seres humanos somos energía. Un ejemplo, el sol. ¿Qué hace el sol? Calienta el agua y el agua se evapora. ¿Y qué le hace? ¿Y esa energía del sol qué le hace a las plantas, señores? Da vida. ¿Y en qué la convierte? Entonces, debido al sol se genera el proceso de la fotosíntesis y eso es lo que produce que tengamos este mundo de la flora tan diverso en este mundo, ¿sí? Entonces, pero no lo llevemos a lo general, llévalo a la casa, siéntate, mira alrededor y si ustedes analizan por un momento, todo lo que está alrededor de ustedes es energía, incluyéndonos nosotros mismos. Porque nosotros somos energía. O no generamos calor, señores. No tenemos la capacidad. Nosotros somos generadores de calor y esa es una clase de energía. Y entonces recuerden cuando corremos, ¿qué pasa? Cuando tenemos una actividad física, ¿qué pasa con nuestro cuerpo? Genera como tal un proceso de combustión. ¿Vale? Listo. Dime, Rubí. Profe, no, sí que generan energía. Sí, total. Y entonces ahora, yo no quiero que se enrede, o sea, esto es lo que dice, lo que está en la diapositiva, pero básicamente, ¿qué tenemos que hacer? Primero, investigamos todos los tipos de energía, con todas sus transformaciones y pues lógicamente comparamos toda esta cantidad de energías que existen en el universo, que son muchísimas y que algunos de ustedes investigarán unas, otros investigarán otras, pero no les puedo decir que vamos a investigar absolutamente todas porque son bastantes. Pero lo importante es que investiguen la mayor cantidad de energías y esos procesos de transformación de energía que tiene el universo. Cuando eso ya lo tenemos claro, ¿ahora qué vamos a hacer? Hacemos un experimento y confirmamos que efectivamente la energía se transforma, porque la energía solar se convierte ¿en qué? En energía eólica, es la energía que le damos a las plantas generan un proceso de fotosíntesis. La energía solar nos genera a nosotros energía y nosotros somos energía que podemos transformarla en energía de calor. La energía de las luces, de las bombillas, de los, bueno, todo lo que ustedes puedan generar alrededor. El concepto de la energía cinética es todo el proceso de movimiento. Entonces, cuanto mayor es la velocidad y la masa del cuerpo en movimiento, la corriente de un agua de un río, el viento,
esa capacidad que tenemos para generar aire en movimiento es espectacular. Y cuando la vemos, pues coloquemos un ventilador. ¿Qué produce un ventilador? ¿Cómo está realizado el ventilador? Nos genera viento, pero al mismo tiempo vino de una energía eléctrica porque necesitaba como tal ese componente de combustión. Una pelota golpeada por una raqueta genera la energía cinética. Las personas cuando caminan, eso es energía cinética. Ese componente de una energía que se desarrolla en el movimiento. La energía, el calor, que es una de las más vitales y que la utilizamos mucho, y es cuando quemamos, cuando generamos fuego y en lo que se va transformando en ese cambio, en el rozamiento, en el metabolismo de algunos seres vivos, como los mamíferos, que también se generan. Y bueno, en fin, yo creo que ese componente de todo lo que desarrollamos en el proceso del cambio y la conservación de la energía. ¿Listo? ¿Listo? ¿Entendido? Y esos son los dos componentes que vamos a desarrollar en el informe de laboratorio. ¿Qué nos queda de este informe de laboratorio? Que ustedes hagan una buena portada, que hagan una introducción, que digan qué es lo que van a hacer y que finalmente generen unas conclusiones de lo que realizaron en este proceso. Y ese es el informe de laboratorio. En ese proceso, entonces, tenemos que hacer, bueno, aquí es un documento digital que lo van a enviar al informe de laboratorio GA3-2202-01501 a A3. Ese como tal el componente del informe de laboratorio. ¿Preguntas, dudas, inquietudes hasta acá? ¿Entendido lo que vamos a hacer con este informe de laboratorio? Bueno, y entonces, como decía la instructora Alejandra, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Llevamos 3 evidencias que vamos a explicar hasta acá. Entonces, hoy dejamos la sesión hasta acá. Y entonces, ¿cuándo la retomamos? Entonces, recuerden que las 3 fichas que corresponden las vuelvo a nombrar por acá, las 3 fichas, el próximo martes a las 7 de la noche, ¿con qué fichas vamos a trabajar? Entonces vamos a trabajar con la 2885-527, la 2879-516 y la 2879-517. Y el martes, entonces, ¿con qué ficha nos queda para trabajar? Entonces, el martes trabajamos con la que tiene que ver con la 2879-560 el día jueves, ¿sí? Vamos entonces a trabajar. ¿Y qué vamos a trabajar? Entonces, vamos a ver las 2 evidencias que nos faltan, que es la 4 y la 5, que pertenecen al mismo resultado de aprendizaje y que de la misma manera son fáciles y siempre vamos a darnos en el concepto de que lo que vamos a desarrollar no es nada diferente a lo que nosotros hacemos en la vida cotidiana y ahora simplemente ustedes lo van a confirmar y lo van a comprobar. Y de esa manera explicamos eso y miramos retroalimentación. Entonces, no pude, hasta aquí llegué, no entiendo el experimento, no entendí el ejercicio y aprovechamos estos espacios que vamos a estar en todo el mes de noviembre para que ustedes puedan entregar debidamente sus evidencias y que las puedan entregar este año para poder que puedan seguir avanzando en su proceso de formación. ¿Listo? ¿Dudas, inquietudes hasta acá? ¿Cómo se hace el formato, profe? Información. Formato para revisar la información de los análisis y revisar los resultados de no hay ninguna, no tiene ningún, no tenemos como tal formato. Es una manera de decir que lo desarrolles, pero es totalmente de libre como lo quieras desarrollar. No hay ninguna camisa de fuerza, lo importante es que se pueda generar primero muy claro el proceso investigativo, segundo, que se pueda evidenciar muy bien el proceso de experimento, ese proceso, esos experimentos, pues colóquenle qué clase de experimento van a hacer, cuál es el objetivo del experimento. Puede ser que ustedes a la primera o segunda no lo pudieron realizar, entonces por eso es que ustedes se encuentran acá y dice, realice por lo menos 3 pruebas, porque puede ser que a la primera lo realizaron, no tienen que realizar más pruebas, pero si de pronto no les salió la transformación a la primera y entonces el fuego no les prendió y entonces no se les calentó el agua,
Entonces, bueno, entonces me tocó volver a repetir. Entonces, esto, digamos, viene muy específico, pero ustedes no obligatoriamente van a hacer 3 pruebas. Puede ser que solamente con una prueba puedan comprobar perfectamente ese proceso de transformación de la energía. Y van a registrar todo lo que va aconteciendo en el proceso de esa transformación y que lo que dice es que registre la transformación en los resultados, si quiere generar gráficos, si quiere generar datos, que pues necesita frente al desarrollo de ese experimento que realizó. ¿Vale? Dime, Robinson. Buenas noches, profe. Mi experimento podría ser con 2 energías, por ejemplo, energía potencial y energía cinética con una pelota. Ok, sí. Transformar la potencial en cinética. Total. Y ese ejemplo lo tienen ahí en el material La formación, la ciencia de las cosas. Y es Y como lo más recreas. sencillo y menos riesgoso en el sentido de... Sí, no, yo doy ejemplos, pero pues lógicamente ustedes, o sea, la energía es diversa, absolutamente toda es energía, entonces ustedes simplemente lo toman. Claro, el material sería de pronto una pelota, ya sea de La tenis o pelota de goma, o sea, ¿cuál una es el cinta métrica, la libreta de apunte y y un ya. cronómetro, más o menos así, Y para el medir la registro, altura sí. y toda Y esa el cuestión. registro fotográfico de lo que va realizando. Ah, ok, listo, pues. ¿Listo? Perfecto. Bueno, ¿alguien más? Profe, explíqueme cómo se hace ese tipo de formato, porfa. ¿Cuál formato? ¿Cómo No, uno se desarrolla los es que procedimientos de análisis de acuerdo con el parámetro? sí, lo que pasa es que ustedes pueden colocar un formato simplemente que diga resultados del ejercicio. Entonces, si hice la primera prueba, si hice una segunda prueba, si hice una tercera prueba. No es que sea una cosa de un formato obligatorio, sino que aquí, a ver, ¿qué es lo que pasa con los experimentos? Lo que pasa es que queremos ver de manera organizada y ordenada los resultados que ustedes puedan generar. Pero digamos que no hay un formato preestablecido para que ustedes lo hagan tal cual. Lo que deben ser es muy organizado con la entrega de datos. Entonces, el formato puede decir perfectamente, prueba número 1. Entonces, mira lo que dijo su compañero. Entonces vamos a realizar. ¿Cuáles son los elementos? Entonces ustedes dicen, prueba número 1, ¿cuáles son los materiales? En este caso, ¿cuáles son los instrumentos? Su compañero dijo que necesitaba un cronómetro. Necesita un cronómetro. ¿Y cuáles son los resultados del experimento? En la primera prueba, todo salió ok. No hubo necesidad, pero puede ser que a él no le salga la primera y diga en la primera prueba no lo realicé, me tocó volverlo a realizar. Entonces, el formato que debe contener, pues cuáles son los materiales, si tiene que utilizar algún instrumento, cuál fue la prueba, cuánto se demoró, si de pronto tiene que colocarle tiempo y cómo fue el resultado final de ese proceso. Y eso es lo que le está generando en tome como tal los resultados. ¿Listo? Bueno, señora. Gracias. Bueno, señores. Entonces, voy aquí a detener la grabación